Como cada semana es un gusto para mí presentar a Miguel Arenas desde España con su Rincón de Pensar. Todos estamos acostumbrados a oírnos y a hablarnos a nosotros mismos, en silencio, y con una especie de voz interior que reverbera nuestros pensamientos dentro de nuestras cabezas. Una de las preguntas que me he hecho desde siempre ha sido en qué idioma les habla esa voz interior a las personas que son bilingües desde la cuna, o si un niño pequeño que se mudase a otro país con otra lengua oficial acabaría también mudando el idioma de esa voz interior a la de su nuevo país de acogida. Esas dudas metafísicas son las que han llevado a mi imaginación a crear el siguiente relato que paso a leeros. Carlota era una chica joven, alegre y que estaba en la flor de la vida. Una amplia sonrisa solía presidir y agrandar la belleza de su rostro. Todo parecía ser de color de rosa en su vida, hasta que una nefasta mañana, al levantarse, oyó una voz interior, algo ronca y masculinizada, que se dirigía a ella. «Buenos días, Carlota. ¿Cómo te encuentras hoy?» Al principio pensó que era esa misma voz interior que la acompañaba desde que había aprendido a hablar a los demás y a sí misma, y que quizás el haber conversado tanto por el móvil con sus amigas la noche anterior, antes de dormirse, se le habría cambiado un poco aquella mañana. Se levantó de la cama, estiró sus brazos, dio 2 bostezos y se fue, descalza, a levantar la persiana. «Parece que hoy hará calor», se dijo a sí misma, esta vez con su tono habitual. «No te creas, puede que a media tarde llueva», fue la respuesta que oyó, otra vez con ese otro tono de voz, algo diferente al suyo. Instintivamente miró hacia su mesilla y clavó los ojos en su móvil para ver si detectaba alguna señal de actividad. Se habría actualizado la versión del asistente personal durante la noche, y una de sus nuevas funcionalidades podría ser que pudiera leer su pensamiento y responderla, pensó. No soy el asistente del móvil, soy tu nueva voz interior. Oyó nuevamente retumbar en su cabeza con voz de chico adolescente. «¿Cómo dices?», respondió, sin poderlo evitar, a esa extraña voz que se había introducido en su cuerpo. Restregó sus ojos para asegurarse de que estaba bien despierta, y por unos segundos no oyó nada dentro de su cabeza. Salió del cuarto y se cruzó en el pasillo con su hermano pequeño. «Hola, Carly», le dijo este mientras le daba un beso. «No sé cómo consientes que te llame Carly. Ya va siendo hora de que te haga respetar. Demuéstrale que eres su hermana mayor», le dijo ese alter ego interior. «Cállate, estúpido», respondió enfurecida y ya un poco harta de esa nueva compañía. «¿Qué pasa, Carly? No he hecho nada para que me mandes callar y me insultes», le respondió su atónito hermano. «No era a ti, cielo», le dijo devolviéndole con ternura el beso en la mejilla. «¿Estás bien? ¿Te pasa algo?», fue lo único que se le ocurrió decir mientras aumentaba la cara de sorpresa de su hermano. Así empezó un día terrible para Carlota. Aquella nueva voz interior, masculinizada, la interrumpía continuamente. Profería comentarios groseros y antipáticos en contra de todas las personas con las que se iba encontrando. «No le sonrías a esa petarda, que va hablando mal de ti a todos. Cuidado con ese, no es de fiar. Solo quiere llevarte a la cama. Fíjate en ese tío, que está como un queso». Esos y otros comentarios peores tuvo que escuchar hasta que, harta de lo que le estaba sucediendo, se puso a gritar en medio de la calle. «¡Déjame ya en paz! Nadie te ha pedido que aparecieras en mi vida. ¡Olvídame!». Para su desgracia, don Alberto, su tutor en el instituto, estaba a escasos metros y la oyó. No había nadie más, y pensó que él era el destinatario de esas palabras. Aún se quedó más sorprendido al comprobar que Carlota pasaba delante de él, a paso acelerado, sin verle y con la mirada perdida y los ojos llenos de furia. «Debe ser el estrés por los exámenes finales. Quizás les estoy metiendo mucha presión», fue la única explicación que encontró el bondadoso profesor al extraño comportamiento de una de sus mejores alumnas. Peor le fue en su casa. Sus padres y su hermano pequeño no pudieron dejar de mirar las muecas que hizo durante la cena. Entre bocado y bocado parecía querer empezar a hablar y se detenía al comprobar lo que estaba a punto de hacer. Sus continuos vaivenes de cabeza daban a entender que estaba pugnando contra sí misma. Tras varios intercambios de miradas entre sus 3 compañeros de mesa, por fin su madre se atrevió a preguntarle qué le pasaba. «Dile que se calle y que te deje en paz. Más le valiera que se metiera en sus asuntos y atara corto a ese lobo con piel de cordero que tiene al lado y que se la está pegando con su mejor amiga», le espetó su voz. «Cállate ya, estúpida, y métete en tus asuntos», fue lo que se le escapó a Carlota como respuesta. Su madre se quedó pálida al oír esa inusual reacción de su hija perfecta. El padre reaccionó peor. «¿Cómo te atreves a hablar así a tu madre? Estás muy rara. ¿Qué te pasa? ¿No te habrás tomado algo prohibido?». Esta vez la voz interior fue más lejos y suplantó también a la voz exterior de Carlota,
que como si estuviera poseída exclamó: «El único que aquí toma algo que no debe eres tú». Sin mediar más palabra, y antes de que su padre pudiera reaccionar, Carlota empezó a darse bofetadas a sí misma, mientras se tiraba al suelo y empezaba a convulsionar sobre él. El hermano pequeño y la madre empezaron a llorar y a gritar pidiendo socorro, mientras el padre se abalanzaba sobre ella y trataba de coger su lengua, que se le había metido hacia adentro, para evitar que se atragantara con ella. «Llama a urgencias, no sé qué le pasa a la niña, pero me estoy asustando», dijo en voz alta y nerviosa el padre, antes de que Carlota perdiera el conocimiento y se quedara como muerta. Lo siguiente que creyó oír entre sueños fue cómo estaban hablando de ella. «No nos los podemos imaginar. Todas las analíticas son negativas y no hay rastro de alcohol o de dudas o de drogas en su sangre. Tampoco ninguna traza de algún medicamento que le hubiera podido provocar esas alucinaciones». Su voz de verdad intentó hacerse oír y decirles: «Lo que tenéis que ver es cómo hacer callar esa maldita voz interior que se ha apoderado de mí». Pero lo único que oyó fue a su nueva enemiga decir: «No te empeñes. Por mucha bata blanca que se pongan, son unos inútiles y nunca serán capaces de averiguar lo que te pasa, y mucho menos de destruirme». Y se volvió a dormir. Cuando despertó de nuevo, se sentía como si le hubieran dado algo para mantenerla dormida y paralizada. Creyó ver a don Carlos, el profesor de religión, que estaba hablando con sus padres. «Parece como endemoniada. Deberían plantearse el hacerle un exorcismo». Su padre se puso a blasfemar y le echó de la habitación mientras su madre se ponía a llorar amargamente y trataba de impedírselo. Entre sueños, Carlota fue consciente de la gravedad de su situación y llegó a la conclusión de que tenía que pensar en voz baja para que su maldita voz interior no la oyera y lograr encontrar la solución a su terrible problema. Recordó una de las frases preferidas de don Carlos cuando les explicaba algunos textos bíblicos: «Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno». Así fue como creyó llegar a la solución, pero necesitaba poder ponerla en práctica. Tardó varios días en encontrar el momento oportuno. Una vez que vio que estaba a solas con su hermano pequeño, le hizo señas para que se acercara al lado de su cama. Empezó a hacerle gestos con sus manos, como cuando jugaban a averiguar los títulos de las películas sin hablarse. Al cabo de un buen rato, logró que éste entendiera que le estaba pidiendo que le trajera lápiz y papel para escribir. Él obedeció. Se marchó y pasados unos minutos volvió a entrar en la habitación llevando un bloc de notas y un bolígrafo. Para sorpresa de su hermano, Carlota empezó a escribir en inglés, que era un idioma que ambos dominaban a la perfección. «Una voz interior se ha apoderado de mí, así que a partir de ahora tendré que ser muda hasta que se canse y se vaya. Solo podré escribir en inglés. Manténme el secreto. Lee esto y luego hazlo desaparecer. A partir de ahora me comunicaré con el mundo solo a través de la escritura en inglés». A partir de aquel día, Carlota no volvió a hablar más. Solo escribía notas en inglés para comunicarse con el mundo, usando un cuaderno que la acompañaba a todas partes. La solución le funcionó y se acostumbró a no escuchar más a su voz interior. Le hicieron muchas pruebas para ver por qué había perdido el habla y evidentemente no hallaron nada, pero volvió a ser la misma chica, jovial y dulce de antes, aunque ahora fuera muda. Poco a poco se olvidó de pensar en castellano y empezó a pensar en el mismo idioma en el que escribía sus notas. Un día, delante de su hermano, se atrevió a intentar hablar en voz alta en inglés y comprobó que su verdadera voz interior también había mudado de lenguaje. Así fue como logró, tal y como decía don Carlos, amputar a esa otra voz interior pecadora, que no era bilingüe como la dulce Carlota. A cambio, ella se tuvo que olvidar de hablar en castellano, aunque fuera capaz de entender todo lo que le decían en esa lengua. Hoy en día vive en un país de habla inglesa y lleva una vida totalmente normal. Espero que nunca secuestren vuestra voz interior, pero si así fuese, aquí tenéis una posible solución. Eso sí, deberéis hablar perfectamente otro idioma que no conozca vuestra usurpadora voz interior. Un saludo y hasta el próximo miércoles.